Bien, jóvenes de décimo, vamos a continuar esta semana, una semana más de clases. La semana pasada nos habíamos quedado por la clase 2, por tanto, esta semana vamos a ver clase 3 en adelante. Y observen que la clase 3 en su libro ya me está hablando de una función trigonométrica que es la tangente. Entonces, lo que es la clase 3 y la clase 4 va a conllevar analizar lo que es la primera función trigonométrica que vamos a analizar, que es la tangente. En trigonometría se conocen seis funciones trigonométricas. Vamos a empezar esta semana, hoy lunes, vamos a empezar con lo que es la tangente y posteriormente se van a ir integrando las demás funciones trigonométricas. Entonces nos encontramos en su libro, en esta parte de acá. Siempre lo ubico para que ustedes en casa puedan trabajar también con su libro, lo puedan tener a la mano. Otra herramienta que vamos a ocupar es la calculadora. Por tanto, cuando miren este video también tengan a la mano lo que es la calculadora. Bien, vamos a empezar con la presentación entonces para poder analizar en este caso la definición de la tangente. Nosotros la semana pasada vimos pues básicamente lo que era el triángulo rectángulo y para resumir rápidamente esa parte, habíamos visto que el opuesto al ángulo de 90 se llama la hipotenusa, que es este de aquí, y que si yo estoy enfrente de este ángulo, de este de aquí, donde está el ángulo θ, a este lado estaría el lado opuesto y el que está pegado al ángulo, el lado pegado al ángulo se llama lado adyacente. Entonces, lado opuesto, lado adyacente, ya sabemos que esa parte es la hipotenusa. Entonces vamos a definir ahorita lo que es la tangente. Entonces, la tangente se va a definir de la siguiente forma. La tangente del ángulo θ, vean cómo se escribe la nomenclatura, se escribe la función trigonométrica y vean que la función trigonométrica se abrevia como tan, tan del ángulo en el cual yo estoy, enfrente de qué ángulo estoy, en este caso el ángulo θ, es igual, y por definición, la tangente se define como el lado opuesto, es decir, lado opuesto, dividido entre el lado adyacente. Entonces, siempre que analizo la tangente, la definición de la misma es opuesto sobre adyacente. Bien, vamos a analizar el ejemplo 1.5 que aparece en su libro, donde dice encuentra el valor del ángulo de la tangente de θ. Entonces me dan a mí este triángulo rectángulo que tenemos por acá y vamos a utilizar esta definición que acabamos de mencionar para poder encontrar la tangente del ángulo θ, ¿no? Veamos que el ángulo que me están dando por analizar se encuentra en esta parte de aquí. Por tanto, ya nosotros sabemos que el opuesto a este ángulo, el lado opuesto sería este, sería 3. Y el lado adyacente, el que está pegado con el ángulo, sería 4. Entonces, si yo aplico esta definición, me quedaría, bueno, ya es lo que mencionaba, el opuesto y el adyacente. Y la función trigonométrica de tangente, en este caso, la tangente del ángulo θ sería igual a 3 cuartos, ¿no? El opuesto que es 3 y el adyacente que es 4. Bien, continuando entonces, vamos a hacer el inciso B del ejemplo. Vean que ahora me dan este triángulo y el ángulo que vamos a analizar se encuentra acá arriba, ¿no? Recordando que el opuesto al ángulo de 90, esta sería nuestra hipotenusa. Por tanto, si yo estoy aquí enfrente del ángulo θ, mi lado opuesto sería 3 y mi lado adyacente sería 1. Por tanto, así como lo estamos marcando en una flecha, lado opuesto, lado adyacente. Por tanto, la tangente del ángulo θ se define como 3 sobre 1 y sabemos que 3 sobre 1 eso es igual a 3. Bien, también vamos a hacer el ejercicio 1.5 donde se encuentra el valor también del ángulo de la tangente de θ. Y me dan este ejercicio en particular. Pero quiero que observemos bien ese ejercicio con respecto a los primeros dos que acabamos de hacer del ejemplo anterior. Vean que aquí me están dando este ángulo agudo. Sin embargo, yo me doy cuenta que la hipotenusa es este lado de acá, el valor de 3. Vuelvo a repetir, este valor de 3 es la hipotenusa porque se encuentra opuesto al ángulo de 90, ¿no?
Entonces aquí vamos a trabajarlo por partes. Necesito yo averiguar el valor de este lado, es decir, el valor opuesto al ángulo teta que me están dando por este lado de acá. Entonces, como no lo conozco, yo tengo que calcular este lado. Ustedes recuerdan, la semana pasada nosotros vimos el teorema de Pitágoras. Entonces, la forma de resolver esta parte de aquí, encontrando este lado, va a ser con el teorema de Pitágoras. Bien, aquí la flechita lo que estoy marcando es el lado adyacente y lo que no conozco entonces es el lado opuesto, ¿no? Ese es mi interrogante. Yo para poder encontrar la tangente de este ángulo, del ángulo teta, necesito forzosamente conocer el valor de este lado. Por tanto, entonces, si ustedes recuerdan las fórmulas despejadas que vimos la semana pasada para la parte de Pitágoras, cuando no conozco uno de los catetos, pues esta era una, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo yo aquí es que B, este lado que no conozco, va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, que es 3, menos el valor del otro cateto al cuadrado, que en este caso es 2. Entonces me va a quedar de la siguiente forma. Me queda que b es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Desarrollando esta parte dentro de la raíz, me va a quedar entonces que b es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que es 9, menos 2 al cuadrado, que es 4. Al hacer la resta dentro de la raíz, por tanto b me va a quedar como la raíz cuadrada de 5. Por tanto, todo este lado de aquí equivale a decir que vale la raíz cuadrada de 5. Bien, entonces ya sabiendo lo que mide el lado opuesto, yo ya puedo entonces encontrar el valor de la tangente de este ángulo, que en este caso es teta, ¿no? Por tanto, puedo decir que tangente de teta es igual a la raíz cuadrada de 5 sobre 2. ¿Por qué queda raíz cuadrada de 5 sobre 2? Bueno, porque es lado opuesto que ya encontramos nosotros, que es la raíz cuadrada de 5, sobre el valor del lado adyacente, que en este caso es 2. Por tanto, la tangente de teta es igual a la raíz cuadrada de 5 sobre 2. Bien, más adelantito en su libro aparece los valores aproximados de la función trigonométrica de tangente. Se encuentra en la que es en la parte final de esa lección se encuentra la tabla de las funciones trigonométricas y aparecen las tres funciones trigonométricas de acuerdo al ángulo que se está analizando. Entonces, la tabla trigonométrica es esta. Se encuentra, si ustedes ven en esta parte de aquí, se encuentra teta, o sea, el ángulo, y las tres funciones trigonométricas que aparecen en su calculadora, que en este caso es el seno, el coseno y la tangente. Bien, pero ¿cómo nosotros buscar el valor aproximado? Y que fíjense bien lo que estoy diciendo. Estamos diciendo valor aproximado, porque evidentemente el valor es más que solo estas cifras, ¿no? Si vamos a tomar acá la calculadora para hacer un ejemplo rápidamente. Ah, veamos que, por ejemplo, yo quiero calcular, vaya, por ejemplo, la tangente de 50, ¿no? Entonces, ustedes en su calculadora, en esta parte de aquí, van a encontrar las tres funciones trigonométricas para las cuales trae la opción la calculadora, ¿no? En este caso, el seno, el coseno y la tangente. Eh, con la salvedad que en su calculadora Casio, en su versión, tiene que aparecer acá encendidito en su pantalla la letra D, DEC, para medir ángulos, ¿no? Entonces ponemos tangente de 50 y eso me da 1.1917. Y si ustedes ven, dan más cifras en la calculadora. Y aquí lo que tenemos es 1.918, es decir, lo redondearon a tres cifras decimales. Eh, por eso decimos que lo que tenemos en la tabla simplemente es un valor aproximado. ¿Ok? Ahora, ¿cómo buscar un valor de tangente, un valor aproximado de la tangente en las tablas? Bien sencillo. Por ejemplo, volviendo al caso acá del ángulo de 50, yo ubico el ángulo que ando buscando, en este caso 50 grados, y me desplazo hacia la derecha de tal manera que me quede debajo de la tangente, ¿no? La intersección. Vean, aquí tengo la intersección, el ángulo de 50, y lo intercepto con el valor de la tangente del ángulo, ¿no? En este caso es 1.918.
Bien, entonces eso es lo que explica esta parte de aquí y es con lo que nosotros vamos a trabajar. Hay dos opciones, podemos trabajar con una calculadora como lo acabo de mostrar o en su defecto podemos trabajar con los valores aproximados con la tabla que aparece al final de la lección. En este caso aparece en la página 74. El ejemplo que trae el libro, si ustedes lo ven acá, me están diciendo del ángulo 35 hacia la intersección, entonces la tangente del ángulo de 35 aproximado es 0.7002. A eso se refiere y con eso vamos a trabajar posteriormente. Bien, pero volviendo entonces a la presentación acá, vamos a continuar entonces con lo siguiente. Entonces me dice aquí, ya una vez que vimos la tabla, me dice a mí, busque los siguientes valores en la tabla. Entonces me dan cuatro ejercicios que vamos a darle respuesta utilizando la tabla, ¿no? Veamos el primer ejemplo, la tangente de 10 grados. Entonces, buscamos en la tabla la intersección. Yo aquí tengo ya cortado. Tenemos el ángulo, usted hace la intersección, tenemos el ángulo de 10 grados, recordando que estos tres valores numéricos que aparecen aquí, el primero corresponde al seno, el segundo corresponde al coseno y el tercero corresponde a la tangente, ¿no? Por tanto, el valor de la tangente de 10 grados es igual a 0.1763, tal como aparece en la tabla. Veamos la tangente de 40. Los valores de tabla son esos. Entonces la intersección es 40 grados. La tercera columna es 0.8391, que es la que corresponde a tangente. Por tanto, el valor de la tangente de 40 grados es igual a 0.8391. Vamos ahora con la tangente de 70 grados y lo buscamos en tabla, nos damos cuenta que ese valor es de 2.7475. Por tanto, la tangente del ángulo de 70 grados es igual a 2.7475. Y por último, la tangente de 85 grados es igual a 11.4301, que es lo que nosotros aparece reflejado en la tabla, ¿no? Igual, si usted quiere comprobarlo con su calculadora, también lo puede hacer perfectamente. Lo vamos a ir comprobando acá. Por ejemplo, el primero es la tangente de 10, tangente de 10 grados. Ahí tenemos el valor. Veamos el siguiente, tangente de 40 grados, tangente de 40. Vean que es el valor que tenemos ahí de forma aproximada. Tangente de 70 grados, tangente de 70 es igual a 2.7474. Y aquí en el valor de tabla aparece redondeado pues a cuatro cifras, ¿no? Y el último que vamos a ver entonces, la tangente de 85 grados, que es igual a 11.4300. En este caso redondearon a la cuarta cifra, 4301. Bien, eso era para comprobar nada más los valores de tabla con respecto a la calculadora. Vean, es lo mismo, ¿no? A la hora de trabajar, sí es muy importante utilizar lo que es cuatro cifras decimales en este caso. ¿Ok? En todos los valores de tabla que tenemos ahí son cuatro cifras decimales las que aparecían por acá. Bien, continuando entonces con la última parte, dice aquí en el ejemplo 1.5 encuentra el valor del ángulo teta, ¿no? Ahora lo que me está impidiendo a mí es encontrar el ángulo, el valor del ángulo utilizando la tabla. Entonces, vean que me dan, cuando hicimos al inicio el ejemplo 1.5, teníamos nosotros la tangente de teta es igual a 3 cuartos, que es igual a 0.75. Entonces, ¿cómo encontrar el valor de este ángulo? Entonces, yo tengo que ir a buscar para la función tangente, vuelvo a repetir porque lo que estamos analizando ahorita es la tangente, busco en la columna de la tangente y voy buscando un valor aproximado para 0.75, ¿no? Veamos entonces. Eh, si yo voy buscando solamente en la columna de la tangente, observo que en la intercepción de estas dos filas, los valores más aproximados a 0.75 son
0.7265 y 0.7536. Entonces, yo te pregunto, tú que estás en casa, ¿qué valor se aproxima más a 0.75? ¿El valor para el ángulo de 36 grados o el valor del ángulo de 37 grados? Si yo analizo cada uno de estos valores, ¿sí? Sería que la tangente de 36 grados sería igual a 0.72365, ¿no? Y para el otro, para el ángulo de 37 grados, el valor sería igual a 0.7536. Por tanto, el valor que más se aproxima con la tangente de θ igual a 3 cuartos, que es igual a 0.75, sería para el ángulo de 37, ¿cierto? Es el valor más aproximado. Por tanto, la tangente de θ en este caso sería un valor equivalente al ángulo de 37 grados. Por tanto, este valor de 0.75, el que más se aproxima en ángulo, sería, perdón, 37 grados. Por tanto, la respuesta sería un ángulo de 37 grados. Bien, y ya para terminar este video, entonces van a tener como tarea encontrar el valor del ángulo de la tangente de θ. ¿Qué es lo que van a hacer entonces? Pues lo mismo que nosotros ya hicimos previamente, ¿no? Van a encontrar los valores para cada uno, los valores de θ para cada uno de esos triángulos, tal como nosotros lo acabamos de ver. Cualquier duda, cualquier interrogante, me pueden escribir al WhatsApp y nosotros pues resolvemos las inquietudes. Por lo tanto, aquí nos quedamos con este primer video.